Habíamos revisado cada una de las pruebas psicológicas, ¿no? que nos provee información y contrastar una con otra en relación a confirmar nuestra hipótesis de la presencia del TDAH, ¿no? Entonces, hemos obtenido resultados de cada una de ellas y la pregunta que nos haríamos ahora es, ¿qué debo hacer con los resultados? ¿De qué manera es posible ordenar esos resultados? Es por eso que este capítulo tiene el título Resultado de los test y su interpretación, ¿no? A ver, remitámonos un poquito a nuestro modelo de informe. Hemos hablado en su momento sobre el encabezamiento o los datos generales, los elementos que componen en el mismo, la característica de un motivo de evaluación. Hemos hablado también sobre los antecedentes. eh, También sobre las características de la conducta. A ver, ¿no? Y hemos invertido algunas clases en el desarrollo, en la aplicación y calificación de pruebas psicológicas en relación al tema que, ¿no?, nos reúne. Aquí nace la pregunta, ¿cómo ordenar estos resultados? En el ejemplo fijémonos, está ordenado ¿no?, los resultados a partir de áreas, en este caso, evaluación cognitiva. eh, bueno, nosotros hemos utilizado acá, acuérdense, ¿no?, la prueba de Kaufman, de inteligencia, para evaluar esa área. Después, evaluación de rendimiento ¿no?, académico, ¿no? También hemos utilizado por acá ¿no? El DEI, el DIE, que nos ayuda mucho en identificar ese rendimiento, también con el PROLE sobre la lectura, que puede influir también en el rendimiento académico, la atención, también podríamos acá también tomarlo en cuenta, que puede entorpecer, ¿no?, el desenvolvimiento del mismo. Por otro lado, la evaluación de la atención es otra área. Acá en particular el D2, perdón, ¿no? D2 nos provee la información obtenida en esta prueba, más la información obtenida de los informantes y de nuestras observaciones. Construiríamos acá, ¿no?, una explicación que responda a la descripción de esta área. Luego, evaluación conductual, ¿no? El ICAP, que evalúa adaptaciones, conductas adaptativas, ¿no? Y también la de impulsividad, ¿no?, sobre emparejamiento de palabras, de figuras. También esos resultados nos sirven de manera adecuada para describir, ¿no?, su desenvolvimiento sobre esta área que estamos evaluando. Por otro lado, evaluación de la personalidad, ¿no? Una prueba que nosotros hemos tomado en cuenta es sobre los 5 factores de personalidad en niños y adolescentes. ¿Ok? Entonces, esas áreas fueron tomadas en cuenta, ¿no? Y a partir de los resultados obtenidos de la observación de la conducta en el proceso de la aplicación de las pruebas e incluida los resultados de las pruebas. Bien, entonces, acá yo le traigo algunas sugerencias, ¿no? Primero vamos a llegar a ver qué es lo que vamos a desarrollar en este apartado llamado resultado de los test y su interpretación, ¿no? Vamos a ver las puntuaciones de los test, observación de la conducta durante la evaluación, información del historial si lo hay y de los antecedentes. Incluye test aplicados, ¿no? La observación de lo que nosotros hemos ido anotando. Bien, ¿cómo organizar los resultados de las pruebas de la información obtenida hasta el momento? Puede ser, ¿no?, por áreas separadas, que suele ser muy común en áreas, en contextos educativos. Por ejemplo, inteligencia, rendimiento, conducta adaptativa, capacidad social y emocional, intereses vocacional. Es una sugerencia para ordenar la información obtenida a través de áreas separadas. O también por aptitudes, que suele darse en informes de evaluación neuropsicológica, problemas de aprendizaje,
como ser memoria, razonamiento, aptitud visoespacial, lenguaje expresivo, lenguaje receptivo, aptitud visomotora. O también test separados, que suelo yo hacerlo más mis, mis informes por este lado, ¿no? Yo coloco los títulos de las pruebas y hago descripción de lo que yo he observado en el proceso de la prueba, los resultados de la prueba, y también me remito a los antecedentes o a la información de los informantes para hacer mi descripción, ¿no? Si es, en este caso, si es el aspecto cognitivo, etcétera, ¿no? Bueno, ok. Acá le traigo ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, acá en el área, si es que yo no considero importante ordenar la información de la información obtenida por área separada, podría ser, ¿no? Estos son algunos informes que fueron estructurados de esa manera, por área separada, ¿no? Por ejemplo, inteligencia, personalidad, ¿no? Otra prueba, área intelectual y cognitiva, área receptivo-motor, área de la personalidad, área emocional social, área familiar, área escolar. ¿No? Son sugerencias. ¿No? El informe que hace un momento mostramos está organizado a partir de este criterio, por áreas. Pero también puedo hacerlo por aptitudes separadas, organizar la información, ¿no? En el apartado de interpretación. En este caso podría ser atención y concentración, memoria, lenguaje, ¿no? Decíamos que este criterio de aptitudes es más aplicado a informes neuropsicológicos, ¿no? Bueno, pero también ¿no? Se puede tomar en cuenta. Otro ejemplo por aptitudes separadas, esquema corporal, lenguaje, discriminación auditiva, discriminación visual. ¿No? O también test separados, ¿no? Es decir, coloco el nombre del test que he aplicado, ¿no? Y luego realizo la descripción o la conclusión obtenida en esta prueba, ¿no? Como vemos por acá, estos elementos. Otra escala de autoconcepto de Peirce-Harris también, ¿no? En este caso está, ¿no? MPI-2, Machover, son títulos de las pruebas aplicadas y las conclusiones obtenidas, ¿no? En cada una de ellas. Este es otro tipo de criterio para ordenar los resultados obtenidos hasta el momento. Por tanto, un poquito para subrayar, son estas tres áreas ¿no? que son sugerentes. Bien, bueno, ese es un aspecto importante de este apartado. Más abajo, es conveniente la consistencia entre los hallazgos, colega, aquí. Esto es muy importante, muy importante. Se tiene que escuchar la misma música en términos, ¿no? más comprensibles, ¿no? La misma música en la hipótesis, los resultados de los test que apoyan, la observación de la conducta, los antecedentes y, si es necesario, la aplicación de otra prueba para despejar mis dudas, si lo hubiese. Pero debe cantarse en el mismo tono cada uno de estos aspectos. Nuestro interés es evaluar TDAH, ¿cierto? Acá le traigo un ejemplo. Imaginémonos que la hipótesis es la siguiente. Dada la historia de dificultades para prestar atención y comportamiento inquieto, el psicólogo clínico sospecha que Juan podría tener TDAH. Hipótesis, vamos a comprobar aquello. Es una sospecha, etcétera. Bien, ahora bueno, ¿no? Vamos a aplicar pruebas. ¿No? Hemos concluido de repasar algunas. A ver, ¿no? Veamos los resultados de las pruebas que podrían apoyar, ¿no? La hipótesis que se formuló al principio. El psicólogo administra una serie de pruebas como la escala de evaluación de TDAH para padres y maestros, que revelan puntuaciones significativamente altas en las dimensiones de falta de atención e hiperactividad. Por el momento, ¿no? Ya tenemos un argumento que apoya la hipótesis, pero sigamos, ¿no? También realiza entrevistas clínicas para obtener información detallada sobre el comportamiento de Juan en diferentes entornos. ¿Bien? También, ¿no? Entonces, los resultados de las pruebas eh, están apoyando la hipótesis por el momento.
por el momento. Vámonos a las conductas observadas en el proceso de la evaluación, en el desenvolvimiento, en el consultorio, etcétera. Durante las sesiones de evaluación, el psicólogo observa que Juan tiene dificultades para mantener la atención en una tarea durante un periodo prolongado y se distrae fácilmente. También nota que se ¿no? tamborilea los dedos y se balancea en la silla, ¿no? Ok, esto es un poquito de breve, pero podríamos buscar mucho más, ¿no? Anotar más comportamientos que respalden la hipótesis, ¿no? Lo ideal es que los resultados de las pruebas y la observación por el momento le den sustento a mi hipótesis, ¿no? Ok, que apoyen. Vámonos a los antecedentes, ¿no? La madre de Juan menciona que Juan siempre ha tenido dificultades para prestar la atención en la escuela, incluso desde el preescolar. También observa que es muy inquieto en casa y en la escuela, ¿no? Aquí podía aumentar también lo que ha dicho en su momento la profesora, ¿no? Sus compañeros y otros, ¿no? En cuanto a la recolección de información obtenida en los antecedentes, ¿no? Por el momento, en este ejemplo, ¿no? Apoya a la hipótesis. Ya tenemos tres contextos, ¿no? Tres contextos: los resultados de las pruebas, la observación de la conducta, los antecedentes que dan sustento a la hipótesis. Ahora, por si no, a ver, ¿no? Estoy un poquito con dudas, ¿no? Considerando los tres síntomas nucleares: inatención, hiperactividad e impulsividad. Puede ser que tenga duda en inatención. ¿No? Voy a aplicar una prueba más que me confirme que, ¿no? la duda que tenga. Entonces aplico otra prueba, ¿no? Para confirmar aún más el diagnóstico de TDAH, el psicólogo decide utilizar esta otra prueba, ¿no? T de continuación de atención, que mide la capacidad de atención sostenida y la inhibición de respuestas impulsivas, ¿no? Durante el test de esta prueba, Juan muestra un rendimiento consistentemente deficiente en comparación con los estándares de un grupo de edad, lo que sugiere dificultades. Bueno, ya he confirmado mi hipótesis, no, mi duda. Entonces, este jovencito Juan tiene tiene, ¿no? El síntoma de inatención. Ya una prueba más que me ha confirmado, ¿no? Que me ha ayudado a confirmar mi hipótesis. Ok, entonces, este apartado se llama consistencia entre los hallazgos, ¿no? Lo ideal es que en cada uno de estos apartados, ¿no? Se sustenten, se apoyen, ¿no? Se validen uno de otro. ¿Ok? Eso es lo que se esperaría. Ok, ¿no? Y entonces recordar acá una idea interesante a tomar en cuenta: no olvide explorar y explicar la consistencia e inconsistencia entre los datos. Si no puede resolver la discrepancia, describa las contradicciones existentes y sugiera algunos modos de resolverlas, tales como la aplicación de nuevos test o una terapia posterior. Bueno, esto lo voy a explicar, pero me voy a adelantar por si, ¿no? Más adelante, ¿no? Con esto, ¿no? A ver. ¿Por qué puede haber respuestas que varían en ciertos momentos de toda la evaluación? Ojo, ¿no? ¿Por qué puedo obtener información diferentes, ¿no? Diferentes con mi mismo evaluado en el proceso de la evaluación? Esto es tan importante tomarlo en cuenta porque puede haber estos factores que influyen en el mismo. Veamos estos factores. Uno de ellos es es el tipo de estímulo empleado. A ver, hay pruebas, pues, ¿no? Verbales, ¿no? A ver, quiero, ¿no? Es como el test que hemos hablado el día de ayer, ¿no? De Kaufman, el test breve de inteligencia de Kaufman. Esa prueba nos indica, nos provee la información de que cuál sería su lado, ¿no? Fuerte, o su lado más hábil en el verbal o el no verbal, ¿no? A veces, ¿no?
El tipo de estímulo que nosotros utilicemos, es decir, preguntas, porque le estamos pidiendo que nos responda, ¿no? Con palabras, o esperamos respuesta a través de palabras, sus resultados, o no, sí, sí, su respuesta a través de palabras, entonces puede ser que para algunos nos rinda menos, ¿no? Pero para otros, o el mismo evaluado en actividades no verbales pueda rendir más, ¿no? Más que todo, sobre todo cuando son chicos, ¿no? Hiperactivos, inatentos, etcétera. Entonces, ver el tipo de estímulo que puede estar influyendo para que mi evaluado haya rendido mejor en unas pruebas verbales que en pruebas no verbales, o por lo contrario, ¿no? Eso es interesante tomar en cuenta. Allá puede haber la discrepancia en que yo recoja informaciones diferentes por el tipo de estímulos. O también, o también, ¿no? En pruebas o preguntas simples con preguntas complejas, ¿no? Complejas. Entonces, también puede ser otro factor para que yo pueda obtener este, resultados diferentes. Y al tomar en cuenta que haya influido, ¿no? Una pregunta sencillita, ¿no? Que diga cómo se llama este objeto o que me indique cuál es, ¿no? En la pregunta, en el examen, en la prueba de ayer, que con su dedo, no es necesario que nos lo verbalice, puede indicarnos cuál es la relación del auto con estos objetos, con cuál se relaciona, ¿no? Entonces, eso también puede, ¿no? Permitir que las respuestas que tengamos sean diferentes en actividades simples, como también ¿no? En comparación con actividades complejas. Bien. Y qué interesante tomar en cuenta esto, colegas, por la razón de que eh, ¿no? Recuerdo una consulta que me hicieron anteriormente. Yo podría, no, esa discrepancia tengo que escribirla, ¿no? Porque me han pedido un informe, ¿cierto? Y ese dato tiene que llegar a las manos del profesor, de la profesora que le va a hacer adaptación curricular para que tome en cuenta que este niño hay que fortalecer su lado verbal porque me ha rendido perfectamente en mis evaluaciones verbales, pero o no, hay que continuar con esa estimulación, ¿no? Y fortalecer las no verbales porque ahí ha tenido dificultades, ¿no? El síntoma de inatención ha dificultado en ello, o el síntoma de impulsividad en ello, etcétera. ¿Ok? Qué interesante es saber aquello. Por otro lado, también lo auditivo y lo visual, ¿no? Lo auditivo y lo visual. Hay pruebas que, ¿no? Por ejemplo, ay, recuerdo una vez que apliqué una, mm, no recuerdo la prueba, pero uno le hace leer, le hace escuchar el audio y tiene que indicarnos indicarnos con el dedo la respuesta. ¿No? El dedo de la respuesta, ¿no? Puede ser que sea divertido para algunos, porque ¿no? Es atento a los sonidos, etcétera. Pero para otros puede ser perturbador, ¿no? Que lo distraiga, el sonido, la melodía, etcétera. Y prefieren dar respuestas más visuales ¿no? que auditivas. ¿Ok? Entonces, ese también puede ser otro factor para que yo obtenga información diferente en algunas actividades, en algunas pruebas que es netamente auditivas y otras que son totalmente visuales. Por otro lado, el tiempo. ¿No? Hay chicos que cuando uno le dice tiene 3 minutos, pues para ellos es magnífico. Yo lo hago en 2 minutos, ¿no? Es un estímulo es como un desafío. Yo lo hago en menos, ¿no? Pero para otros, pues no creo que sea así, ¿no? Bueno, me dan 3 minutos, uy, es poco, ¿no? Entonces ya entran en cuadro de ansiedad, ¿no? De preocupación a que está avanzando el tiempo y posiblemente no le dé el tiempo y ya, ¿no? Se distrae porque están pensando en el tiempo más que en el rendimiento de lo que le estamos pidiendo que realice. Puede ser ese factor también. Otro, el de sin tiempo, ¿no? Es decir, pruebas no estructuradas, ¿no? Es decir, bueno, acá no hay tiempo.
¿no? Usted tómese su tiempo, concéntrese, de lo mejor de sí, no hay tiempo, etcétera, ¿no? Hay chicos que funcionan perfectamente cuando las pruebas no son estructuradas en relación al tiempo, pero otros chicos son lo contrario, ¿cierto? Ok, entonces, por un lado, el tipo de estímulo puede afectar a que la información que obtengamos sea diferente, haya esa discrepancia. Bien, vámonos acá a otros criterios. Tenga en cuenta el entorno o situación. Ese es ¿no? Otro factor también. Era congruente el comportamiento durante la evaluación, pero difería de lo observado en el centro escolar. Es decir, bueno, licenciado, mire, ¿no? Mi niño es más desatento en la escuela, pero en mi casa dirá la mamá, ¿no? En mi casa él me responde, no hay distracción acá, yo estoy encima de él, estoy observándole y me hace bien las tareas. Entonces, ¿qué factor, no? ¿Qué estrategia mamá estará usando para que, o no, está aplicando para que su hijo, ¿no? Sea menos desatento a lo que realmente la profesora está, ¿no? Informando de que allá sí hay una inatención bárbara, que cada momento está diciendo lo que se siente, que no molesta a sus compañeros, que escriba, no, etcétera, ¿no? Puede afectar el contexto y el tipo de relación que tenga, ¿no? Con la mamá y que las estrategias pueden estar allá también, ¿no? El contexto puede estar alterando la diferencia, la información que estamos recolectando y que sea diferente de lo que nos está diciendo mamá con lo que nos está diciendo la profesora o el profesor. Falta de atención es un problema en el aula, pero no en el hogar, ¿no? Lo que acabamos de decir. Habla la madre de una conducta oposicionista, pero no lo hace así el profesor, ¿no? Mire, es lo mismo, pero al revés, ¿no? La mamá acá, mire, mi hijo es impulsivo, ¿no? Es muy torpe, etcétera. Pero en la profesora, con la profesora es para qué, ¿no? Es un pan de Dios, un chico tranquilo, etcétera. ¿Qué factores están influyendo, aparte del contexto, el tipo de trato, qué tipo de actividades hace, en qué momento lo hace, sobre qué actividades en particular, etcétera? Otro elemento, otros factores que también pueden influir a que nosotros obtengamos informaciones diferentes, puede ser el manejo de la ansiedad, la fatiga, la falta de atención o la falta de interés, ¿no? Los niños y los adolescentes no llegan ¿no? por gusto, ¿no? a nuestra consulta, vienen porque lo traen los mayores, ¿no? Llamémosle profesores, llamemos padres de familia, dirección, etcétera. Llegan a nosotros a través de los adultos, por un problema X. ¿Ok? Entonces, estas ideas nos ayudan muchísimo para que tomemos en cuenta qué factores pueden estar influyendo en nuestra información obtenida porque vemos informaciones diferentes o hemos recolectado información diferente. ¿Ok? Acá un poquito he saltado, ¿no? A lo que quería explicar, pero es lo que hice aquí, colegas, ¿no? Recuerde. No olvides explorar y explicar las consistencias e inconsistencia entre los datos. ¿Qué factores han influido a que yo obtenga una información diferente a otra, ¿no? Con mi mismo evaluado? Si no puedes resolver las discrepancias, ojo, eso es interesante, ¿no? Si me es complejo el caso, en otras palabras, describa las contradicciones existentes y sugiera algunos modelos de resolverlas, ¿no? Tales como la aplicación de nuevos test o una terapia posterior. Es decir, ¿no? En recomendaciones, ¿no? Ojo, y también, ¿no? Por acá digo, eh, si no hay suficiente información para validar mi hipótesis, colegas, es mejor no concluir en un diagnóstico. No es conveniente concluir en un diagnóstico si es que no tengo información suficiente que me valide mi hipótesis. Y se sugiere, ¿no? Se sugiere acá, vuelvo aquí, ¿no? Eh, ¿no? Si los profesores, la mamá dice, mi hijo es inatento, pero mi investigación que hice, bueno, solamente hemos visto un TDAH con prevalencia más en hiperactividad e impulsividad, pero no así en inatención.
Entonces se sugiere observar en esos aspectos, ¿no? Que los profesores y los padres de familia están tomando en cuenta, nos han indicado al principio y, ¿no? y fue el motivo de consulta de que mi evaluado tiene problemas de inatención. Pero yo en mi investigación, en todo lo que hemos trabajado con mi evaluado, hemos visto, hemos observado, hemos comprobado la hipótesis de que es un TDAH con prevalencia hiperactividad e impulsividad y no así de inatención. Entonces se sugiere observación respecto a la inatención para más adelante hacer una revaloración o reevaluación y ver si, ¿no? Se mantiene lo que hemos por el momento obtenido o incorporar, ¿no? en los síntomas de inatención, etcétera. Pero se sugiere que no, haya observación al respecto para hacer una evaluación nuevamente. Bien, eso entraría en recomendaciones. Bueno, este es un ejemplo que también hace alusión, ¿no? Mire, en este caso, así a grosso modo, es un caso de Ana, bueno, ¿no? De las tres fuentes de información que necesitamos, solo he obtenido una fuente de información. Por tanto, no hay suficientes datos que apoyen una pobre integración visual. Es decir, no hay suficiente información para terminar en un diagnóstico, ¿no? Es parecido. Ok, acá no tengo información, aquí tengo una. La primera información ha sido de Ana, el segundo ejemplo ha sido de la madre, pero también, ¿no? Aquí no tengo información, solamente tengo una, la de la madre. Por tanto, no hay suficientes datos que apoyen, ¿no? La hipótesis. Por tanto, no llegaríamos a un diagnóstico. Igualmente por acá, este caso ya es el profesor. En el primer caso es la propia paciente. En el segundo caso solamente la madre nos informa. En el tercer caso el profesor nos informa, pero no encontramos mayor información en otras fuentes o no encontramos nada. Por tanto, no hay suficiente información que apoye la hipótesis. Y por otro lado, en este caso, sí, la propia paciente y la madre, ¿no? Datos apoyan, ¿no? Si ya tenemos dos datos, magnífico. Entonces, ya, ¿no? Ah, hay argumentos que confirman, ¿no? Nuestra hipótesis. Mejor si hay más datos, ¿no? En este caso sería ya de la propia paciente, de la madre y del profesor. Sí, ahora hay datos suficientes que comprueban la hipótesis. ¿Ok? Eso es lo que quería decir con esto, con este ejemplo. ¿Dónde pueden darse las contradicciones? Hemos dicho aquí, ¿cierto? Acá. Acá traigo unos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Andrés. Por ejemplo, Andrés, ¿no? El profesor dice, mire, ¿no? Andrés tiene un vocabulario, o la profesora un vocabulario muy fluido y expresivo, ¿no? Es un chico que se expresa muy bien, ¿no? Tiene lógica lo que dice, etcétera. Muy bien. Pero le hemos aplicado el WISE, ¿no? 4. El WISE 4 es para personas adultas, ¿no? Por cierto. Eh, Se estanca ante los estímulos orales, memoria deficiente. ¿Ok? Es decir, que no tiene un buen rendimiento, ¿no? En las pruebas orales del WISE. Bueno, aquí vemos dos contextos diferentes, el contexto ¿no? de aprendizaje de la profesora, ¿no? Y acá el contexto de la prueba. Tengo dos informaciones, ¿no? Diferentes, ¿no? Ok, ¿cuál sería la explicación ¿no? para solucionar este caso? Se le pregunta al evaluado y él dice, tenía hambre, por eso le costaba atender en la prueba, ¿no? Estamos ante una persona adulta, ¿no? Entonces, una situación a veces menos pensada puede ser un factor para que rinda no de la manera esperable o adecuada en una prueba psicológica. O también la predisposición, ¿no? No quería estar, etcétera, y por azar a veces, ¿no? Responden por azar, o al azar, perdón, y los resultados de las pruebas no coinciden con la información que nosotros hemos recibido de los informantes. Bien. Este otro caso, el caso de Daniel.
Caso de Daniel tiene problemas con las matemáticas. Esta vez sí informa, ¿no? Informa al profesor, Daniel tiene problemas con la matemática, tiene dificultad en el mismo, viene arrastrando de años anteriores, lo conocemos en el colegio, etcétera. Se le aplica una prueba para ver su rendimiento en ello. Resultado de la prueba promedio. Es decir, los resultados son adecuados, es lo esperable de acuerdo a su grupo de referencia. Entonces acá igual vemos, ¿no? Resultados ¿no? Que discrepan. Ahora, ¿cómo explicamos aquello? A ver, preguntémosle a nuestro evaluado y dice, los tipos de habilidades de matemáticas medidos en el test no se enseñan en el aula. Es decir, los ejercicios de matemática de la prueba son diferentes a lo que el profesor enseña en aula. Entonces, el elemento que hace que los resultados sean diferentes son el tipo de ejercicios que en la prueba han sido más simples o más bien desarrollada por el evaluado, no le ha sido complejo, pero no en nivel de contenido y en nivel de exigencia es diferente a lo que aprende en el aula. Puede ser también ese otro factor para que la información sea diferente. ¿Mm? Qué interesante, ¿es cierto? Tomar en cuenta esos detalles. Ok, esto es lo que ya he explicado. Bueno, esto, para hacer ejercicios. Después, informe de las puntuaciones y su interpretación. Ok, esto es también hasta acá, ¿no? Si hubiese alguna consulta, magnífico. Este otro apartado es también muy importante, ¿no? Informe de las puntuaciones y su interpretación. ¿Eso qué quiere decir? Vamos para allá. Vamos a ver estos elementos, ¿no? Comprueba que todos los niveles, todos los niveles de la puntuación. A ver, no, sí, sí, ok. Bueno, esto lo vamos a ver en cada uno de estos apartados. Bien. Empecemos por este primero. Revisar las puntuaciones, los factores o los totales. ¿Qué nos dice Kauffman? Que, ¿no? Ayer hemos hablado de él a través de la prueba breve de inteligencia. Dice por acá él, las puntuaciones totales, como en el caso del WIS ¿no? O también de la propia prueba de él, que es el autor, el test breve de inteligencia de Kauffman, dice, las puntuaciones totales son en ocasiones provisionales y se debe evitar en colocar a una posición de primacía. ¿Eso con qué se entiende, no? A ver, voy a poner un ejemplo más acá. Aquí, me voy a valer acá. Esta es una prueba de autoestima. El criterio se aplica en todas las pruebas, por cierto, que tiene puntuaciones globales y puntuaciones de subescalas. Esta prueba tiene una puntuación, ¿no? global, esta, pero también tiene subescalas. Y en cada subescala también sus puntuaciones. Pero si solo nos concentramos, como dice Kaufman, en la puntuación global, como sucede en el WIS, ¿no? El cociente intelectual, ¿no? Solamente si nos concentramos en la puntuación global, por ejemplo, ¿cuál es la interpretación de esta? Nivel promedio, su percentil es 75. Si nos quedamos solo con este dato, bueno, aquí no hay problema, ¿cierto? No, es provisional el número ¿no? La puntuación general, la valoración de la puntuación general de una prueba, ¿no? Ok, es promedio, acá no vemos problema, entonces su comportamiento o su autoestima concuerda es adecuado y concuerda con su grupo etario de referencia, no hay dificultad, es promedio, es lo esperable. Bien. Pero si analizamos, acá está el mensaje, ¿no? Pero si analizamos los resultados de la subescala, nos vamos a dar cuenta que estos resultados nos proveen más información, más información. Veamos, ¿dónde vemos dificultades por acá? Vemos que la relación de este joven con sus pares, con sus iguales, es baja, ¿cierto?
De igual manera en el hogar, con sus padres. Hay una relación también baja. Entonces, no, mire, ¿no? Hay que trabajar estos aspectos en estos contextos en particular. Eso es lo que dice Kaufman. Es provisional la puntuación global de una prueba. Hay que acudir a las puntuaciones, ¿no? A las demás puntuaciones que nos dan mayor información. Volvemos allá a esa idea que me parece muy importante, ¿no? Se obtiene mayor información de las puntuaciones parciales. Allí se obtiene mayor, ¿no? Información. Las áreas específicas, los factores o conjunto de datos que cualquier puntuación, ¿no? Que cualquier puntuación global. Entonces, tomémosle, ¿no? Atención a las puntuaciones parciales y no tanto, no quiere decir que no consideremos la puntuación global, por supuesto, pero el que nos provee mayor información son las puntuaciones parciales o áreas específicas. Cada test se interpreta desde su contexto y de todo el proceso de evaluación. Ujú, ¿no? Es decir, hace un momento, colegas, comentábamos sobre estos aspectos, ¿cierto? ¿Por qué, licenciado, mi evaluado en la prueba del WIS, por ejemplo, ¿no? Me ha sacado en lo verbal tiene bajo punto y en lo no verbal tiene alto, ¿no? Es que el tipo de estímulo, él rinde más, ¿no? En lo no verbal y en vez del verbal, etcétera. El tipo de estímulo, ¿no? Usted está haciendo una valoración contextual, ha utilizado ciertas pruebas, ¿no? Y está relacionando el rendimiento a partir del comportamiento del evaluado. Por tanto, eh, es válido lo que nos indica acá, ¿no? Cada test se interpreta desde su contexto y de todo el proceso de evaluación. Bueno, por acá es lo que dice el APA, hace alusión a lo mismo. Esto es un ejemplo, ¿no? ¿No? Bueno, esto es para subrayar lo que dijimos anteriormente, ¿no? Mi hipótesis tiene que ser validada a través de diferentes fuentes. ¿No? Tiene que haber relación con los resultados de las pruebas, relación con la observación de la conducta, relación con los antecedentes y si es necesario aplicar una nueva prueba, hay que hacerlo con el fin de despejar dudas. ¿Mm? Bueno, acá no es ejercicios, ¿no? Que esto ya lo hemos hecho en su momento. También. Ok. Ese es el primer aspecto. ¿Mm? Aquí estamos revisando el informe de las puntuaciones. El primer criterio es, eh, démosle más valor a las puntuaciones parciales y no tanto, ¿no? A las puntuaciones globales. Y que cada resultado o cada valoración de cada prueba hay que hacerle la lectura de acuerdo al tipo de contexto. Bien, el otro aspecto importante aquí a tomar en cuenta es atender más a la persona que a las puntuaciones. Acordémonos en la primera clase que tuvimos, ¿no? Ya. Entonces, miren, este es un resultado que si lo leemos desde el punto de vista de las puntuaciones, es muy diferente a hacerlo desde el punto de vista, ¿no? de la persona. A ver, mire, tomemos en cuenta lo siguiente. Este resultado dice, el contraste entre su puntuación percentil de 5 en el test de vocabulario del WIS, ok, ¿no? Bien, en el WIS obtuvo un percentil de 5 y su puntuación de 75, mire, ¿no? ¿En qué prueba? En esta que es también de vocabulario, pero a través de imágenes. En el WIS se aplicó vocabulario, pero lo que se le pidió acá es que verbalice su respuesta. Sin embargo, en la otra prueba también se le aplicó el vocabulario, pero no le pidió respuestas verbales, sino que solamente indique el tipo de respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿dónde obtuvo mayor rendimiento? En el test de vocabulario de imágenes, ¿cierto? Porque obtuvo un 75 a diferencia del WIS que obtuvo solo 5.
Entonces leamos ahora todo el texto. En contraste entre su puntuación percentil de 5 en el test de vocabulario del WIS 5 y su puntuación percentil de 75 en esta otra prueba de imágenes, sugiere que el vocabulario receptivo de Ana es mejor, ojo, ¿no? Esto sugiere que es mejor en el vocabulario que en el vocabulario expresivo, ¿no? Aquí hemos hecho una interpretación de dos resultados, pero valorando los números, ¿no? Los percentiles, que Ana tiene mayor rendimiento, es más apta en cuanto a lo no verbal que a lo verbal o al lenguaje expresivo, ¿no? Vocabulario expresivo, ok. A ver, el mismo contexto o la misma ideas, pero haciendo énfasis en la persona. El vocabulario receptivo de Ana, mire, ya, ahora aquí cambia, ¿no? ¿Cierto? El tono cambia, ¿no? El sentido, etcétera. El vocabulario receptivo de Ana parece tener un mejor nivel que su vocabulario expresivo, ¿no? Es en un test que le exigía escuchar una palabra y señalar una entre 4 imágenes, obtuvo una puntuación percentil de 75, mientras que cuando se le pidió que definiera palabras que se le decían, ¿no? Su percentil fue 5. Entonces, este dato se podría retroalimentar aún más con información de los informantes, con el rendimiento académico en ciertas actividades, en ciertas tareas, se podría nutrir más, ¿cierto? Pero la idea es ¿no? que los resultados obtenidos en una prueba debe, ¿no? Este, subrayarse el rendimiento de nuestro evaluado, es decir, centrado en la persona, no tanto en los datos. Bien, bueno, esto ya lo hemos comentado. Ok, esto. Otro aspecto importante es, ¿no? Describir lo que la persona puede o no puede hacer, ¿no? A veces, ¿no? Uno escucha, bueno, los informes siempre hablan de lo negativo, ¿no? Y no qué habilidades, qué aptitudes tiene, ¿no? Etcétera. Entonces, en los resultados que nosotros redactemos, debe contener lo que puede hacer y también lo que no puede hacer, ¿no? En este caso, acá yo lo he subrayado, ¿no? Mostró mejor desarrollo en tareas que no requerían el lenguaje, que en las que exigía aspectos del lenguaje receptivo y del expresivo, ¿no? Más arriba, Luis fue, en el registro de comportamiento de la escala, la orientación e implicación de Luis, ¿no? Fue de nivel medio, mientras que su regulación emocional fue normal bajo, debido a ocasionales simplezas del niño, ¿no? Su motricidad no fue óptima, aunque fue capaz de agarrar y usar los juguetes que se le dieron. Entonces, tomar en cuenta, ¿no? Esos elementos, bueno, lo que puede y no en nuestro evaluar. Y por último, ¿no? Como en el ejemplo de nuestro informe que tenemos, es conveniente, se sugiere, por supuesto, se sugiere que los resultados obtenidos de las pruebas, los números que son, ¿no? Los resultados de las pruebas, se vayan en un cuadro resumen al final, para no distraer la lectura, la secuencia de la información que hemos descrito, ¿no? En el apartado de la interpretación, ¿no? Se puede poner entre paréntesis, ¿no? Ver el cuadro tanto para confirmar, ¿no? El valor del resultado numérico obtenido en la prueba que se está tomando en cuenta, ¿no? En la descripción, etcétera. Por eso se sugiere ¿no? Que se vaya al final, ¿no? Al final. Bien, eso es lo que quiero decir acá, ¿no? Este es un modelo que puede crearse otro también, pero que se vaya al final. Bien, colegas, esto es lo que tenía preparado el día de hoy. Son elementos muy interesantes a tomar en cuenta, ¿no? En la interpretación de las pruebas psicológicas. Ok, eso era ya mañana. Mañana, por cierto, bueno, a ver, ya voy a...